Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Saludamos en estos momentos también a los televidentes, espectadores de Más Televisión. Seguimos en directo en Onda Cero cuando son las 12 horas y 36 minutos. Y tengo conmigo a un buen amigo que además cultiva las artes, ¿no? Porque es escritor, porque es poeta, porque es pintor. Don José Luis Marín Aranda, buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí. Nada, es un placer que además venga y que vengas con otro gran amigo y que venís de Madrid, que no venís de al lado. Efectivamente. Pues el señor Marín Aranda es miembro del patronato de la Fundación de la Biblioteca Nacional de España, miembro de la Sociedad de los 100 Bibliófilos, académico de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y un etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Bueno, lo vamos contando, ¿no? Y además muy bien, ¿no? Bueno, yo me siento feliz de participar en todo lo que puedo. José Luis, eres escritor, eres poeta, eres pintor. ¿En qué faceta te encuentras más a gusto? Bueno, yo podría decir que he llevado una vida algo así como polifacética, ¿no? Muy polifacética, sí, diría yo, ¿no? Y francamente he disfrutado con todo lo que he estado haciendo. En mis tiempos de gestión bancaria y de responsable de temas en la banca, bueno, hay que decir a los espectadores mucho. Que ha sido un alto ejecutivo de la banca. En esos tiempos disfruté bastante, lo pasé muy bien. Aunque mi vocación estaba en otra parte, pero bueno, de alguna manera eso lo disfruté. Y ahora, pues, es una pregunta que me hace la gente. Me dice, bueno, ¿dónde estás más cómodo? ¿En la pintura, en la poesía? Y yo siempre digo, bueno, vamos a ver, hay veces que veo algo que me llama la atención, que me atrae, y siento la necesidad unas veces de pintar y otras veces de escribir. Y no lo sé realmente cuándo viene eso. La verdad es que en las dos... Pero te imagino que te fluyen las ideas y en función de esa idea tienes necesidad de una cosa u otra, es algo, ¿no? Que uno no sabe realmente cómo responder, ¿no? Pero francamente yo estoy en un campo bonito, en un paisaje, en una conversación de amigos, y algunas veces digo, pues esto lo escribiría, y en otras veces digo, esto lo pintaría. Esa es la realidad. O sea, que estoy a gusto, yo diría que en cualquier parte donde se pueda ser feliz. Bueno, antes de hablar de ese libro que hoy nos presentas, Los Seteros, historias de un montaje trapense, ¿verdad? Monje, de un monje trapense. Antes de hablar de ese libro, digo, vamos a hacer un breve repaso de todas tus publicaciones, ¿no? Porque en el 2013 publicaste 24 poetas tímidos. Ese fue el primero intento de salir un poco a la luz, ¿no? Siguiendo un poco las indicaciones de un gran poeta, amigo mío, Jesús Urceloy, sí, que es el que me invitó a participar en esa antología. Estábamos ahí varios poetas y me dijo, oye, tienes que entrar. Y, bueno, el Gusanillo entró porque después vino El Patio Amarillo 2017 y Aromas de Otoño 2018, sí. ¿No? Sí. Después de esta saqué un libro que se llama Las Raíces del Tiempo, que ¿Cierto? Fue un libro propio ya, hablando del tiempo, que es algo realmente para mí bastante interesante de comentar, de hablar, es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y después, pues, El Patio Amarillo y Aromas de Otoño. El Patio Amarillo es un libro de mi tierra, Aromas de Otoño es un libro dedicado a la mujer, al amor y a la naturaleza. Este libro tuvo 2 premios, uno en la Feria del Libro de Madrid, le dieron el premio al mejor libro de poesía ilustrada. Se hizo la traducción al francés y se ha publicado en Francia también, en una editorial de allí, ha tenido una buena profesión y bueno, también recibió un premio internacional de poesía. Pues es un libro que a mí me gusta, es un libro que me ha... Seguimos adelante, de 2020, Versos para Van Gogh. Versos para Van Gogh, yo diría que es también un libro principal dentro de mi obra. Cierto. Es un libro que está dedicado al genio de la pintura Van Gogh, pero desde una óptica que no tiene nada que ver con la pintura. O diría
No es que no tenga nada que ver, es que de refilón, tangencialmente hablamos claro, de pintura, claro, así es. Pero hablamos realmente en ese libro de la poesía que hay en la obra de Van Gogh, que es algo que la gente no ve. Yo creo que cuando se le pregunta a alguien, oiga, Van Gogh y tal, te dicen, pues Van Gogh, un gran pintor, un genio, sí. Lo conocen en todo el mundo, pero nadie habla de la poesía que tiene la obra de Van Gogh. Y yo realmente, después de leer sus 1.300 cartas aproximadamente a su hermano, a la familia, a los amigos, ahí esas cartas tienen una entidad propia por el rango literario que tienen. Realmente es espectacular cuando uno lee todo eso, pero no los libros pequeños, esos que dicen cartas a Van Gogh, sino la verdadera raíz de la obra, que está escrita en francés fundamentalmente y traducida al español. Son 2 libros bastante grandes. Y ahí cuando uno lee todos esos libros ve que Van Gogh, además de tener ahí un rango literario y pictórico, tiene también unas connotaciones poéticas maravillosas. Yo he contado muchas anécdotas en donde aparece la poesía de Van Gogh. Él mismo lo dice en sus cartas en muchas ocasiones, pero es algo que no se ha transmitido demasiado. Yo añado más, solo una persona de tu sensibilidad ha sabido ver esa imagen poética de una obra de Van Gogh. Bueno, yo la veo. Por eso digo que el resto de los mortales no hemos sido capaces. Bueno, no llego a ese nivel, pero sí digo que yo lo he visto y realmente he dado algunas conferencias. Y bueno, concretamente ahora estamos preparando uno con la Sociedad de los 100 Bibliófilos en la cúpula de Ernest & Young en Madrid, que yo creo que si podemos la haremos entre octubre y noviembre. Y como eres muy prolífico, Huellas y Paisajes, Antología Poética, y Miguel Hernández, Antología Poética. Sí. Estos fueron 2 trabajos también muy interesantes. Me encargó la Universidad de Colombia, la Universidad Externado de Colombia. Se hicieron 2 libros. La universidad tiene una salida de estos libros muy interesante porque los regala, hacen unas tiradas de más de 8.000 libros y los regalan a todo tipo de instituciones públicas o privadas, ¿no? Eso pero es que los regalan, es favorecer la cultura. Y son 2 libros que a mí me gustan también, son libros... El de Miguel Hernández, una antología en donde yo he elegido los mejores versos de Miguel Hernández, a mi manera de ver las cosas, y el libro salió como antología de Miguel Hernández, que edición propia mía, ¿no?, de Marín Aranda. Después Fragancias de Autón. Sí, ese es el de... ¿Lo he dicho bien o no? Sí. Ese es el de Aromas de Otoño, sí, en español, sí. Traducido al francés. Versos para Van Gogh se ha traducido también al inglés. Y en Túnez se va a presentar el mes que viene, en octubre, se presenta en árabe. Es decir, que estoy dando la primicia esa también. Estás convirtiendo en internacional, José Luis, ya lo eres, de hecho, ¿no? Bueno. Pero hoy vamos a hablar de los seteros. Hablamos de seteros. Hablamos de los seteros, que es este libro que muestro a la cámara, este libro que tengo aquí. José Luis Marín Aranda ha escrito Los seteros, historias de un monje trapense, aunque yo lo traduciría por una amistad compartida, ¿o no? Podría ser, sí. Es la génesis del tema, claro. Realmente. Además, el un libro nace al amparo de la amistad de un grupo de amigos. Ciertamente, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque además está prorrogado por Luis Alberto de Cuenca y también por nuestro querido Manuel Juliá, ¿no? Bueno, Manuel Juliá prologó el de Aromas de Otoño. Y Luis Alberto prologó el de poesía. El de El Patio Amarillo. De hecho, estuve hace poco con Luis Alberto en la editorial inaugurada una nueva sede y estuvo allí Luis Alberto y estuvimos hablando de este libro, ¿no? Entonces me decía, los seteros es la génesis del libro. ¿Qué significa los seteros, José Luis? Bueno, seteros, como su nombre indica, es buscadores de setas, que dicho sea de paso, el no grupo... os imagino yo a los 16 buscando las setas. Sí. Bueno, si no los 16, los que íbamos a cada reunión de estas de campo, ¿no? Pero nunca hemos cogido setas, la verdad es que en alguna ocasión algún amigo ha encontrado algo, pero muy poco, no daba para hacer un guiso para todos, ¿no? Y la verdad es que está basado en la amistad. Está basado en la amistad, en donde este grupo, que nació allá por el año 2001, o sea, llevamos 23 años de amistad. Casi nada.
16 personas, cada una con sus pensamientos, con sus ideas, con su forma de ser. Y todo eso queda atrás, ese aspecto individual de cada uno queda atrás, y lo que se fomenta es el grupo, digamos, la amistad de grupo. Nosotros seguimos cultivándola porque tenemos unas reuniones todos los miércoles, va el que puede, que siempre nos juntamos 8 o 10, cuando menos, y comemos, jugamos una partida de un juego muy, muy bonito que se llama La Pocha, sí, que nos divertimos mucho, sí, sí. Hablamos. Previamente los que se apuntan se hace una caminata de un par de horas, 3 horas, depende. Para hacer apetito. Para hacer apetito, efectivamente. Y bueno, y ahí estamos. El Pero verano siempre... es un canto, José Luis, a la amistad, ¿verdad? Es un canto, es un canto libro, a la amistad. Yo hice un artículo reciente también hablando un poco del libro como previo. Sí, lo he visto además. Sí, pues ese artículo hablaba de la amistad de los heteros y hablaba de la amistad en un concepto general, ¿no? Decía yo ahí al principio que la amistad es algo que favorece la felicidad. Sin duda. Porque llega un momento en la vida en que el trabajo y todo esto te da muchos contactos, muchos, entre comillas, amigos, pero realmente eso va quedando atrás, ¿no? Y en palabras de Patronio, un libro muy interesante que salió referido al conde Lucanor, sí. Decía, este es un libro que son historias parecidas a las de las Mil y una noches, los cuentos de Canterbury, los heteros, por ejemplo, son historias que están entrelazadas, ¿no? Y en este del conde Lucanor le preguntaba siempre a Patronio conceptos de la vida y le dijo, oye, ¿cómo puedo yo saber cuándo y quiénes son mis verdaderos amigos? Y le dijo, mira, realmente los amigos los que aparecen son los verdaderos amigos en el momento en que hay una necesidad. Sin duda, cuando las cosas van bien, algo, nunca todos se arriman, ¿no? Pero cuando las cosas van mal... Esa es la verdad. Es verdad, sí. Entonces este grupo nació ahí y ahí estamos. A mí me impulsó mucho uno de los heteros, que desgraciadamente murió hace poco, ahora un par de meses, Antonio Pedraza. Y bueno, este buen amigo siempre me decía, hay que escribir algo de los heteros, tenemos que dejar esta historia para los hijos, la familia, para los amigos. Tiene que quedar algo escrito y me empujaba bastante y la verdad es que entre una cosa y otra, desde tiempos anteriores a la pandemia, dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y es un libro que no habla solamente de la amistad, sino es un libro que habla de la historia de España, de la amistad como génesis, como principio. Sí, como hilo conductor. Como hilo conductor. Sí. Pero habla de historias de la vida española, habla de las pasiones humanas, habla realmente de cosas que no están muy, muy desarrolladas en el día a día. Y a mí me gustó enfocarlo como contar relatos relacionados con España, como por ejemplo el Cid Campeador, que ya la gente no se acuerda de él, que conoce más al guerrero del Antifaz que al Cid Campeador. Sí. Hablamos ahí de la expedición de Malespina, o de la princesa de Éboli, o del descubrimiento del Amazonas, o de la Catedral de Granada, cómo se construyó. Deben ser esas conversaciones muy enriquecedoras, ¿verdad? ¿No? Sí. Entre vosotros, cuando vais paseando, vais por el campo y que habláis de ese tipo de temas, ¿no? Comentamos cosas, sí. ¿Y has sacado alguna cosa, digamos, más íntima, alguna conversación más íntima de los compañeros? ¿Las has plasmado aquí o no? No, el libro huye de expresar condiciones de cada cual. Correcto. Hay un breve comentario al principio, porque el libro está distribuido en 15 historias. Cada una de ellas está asignada a uno de los heteros. Sí. Pero están unidas a través de una historia común que es el Camino de Santiago. Ese Camino de Santiago se da la circunstancia que un monje trapense, que es el inductor de las historias, ese monje de 80 años tropieza casualmente con un señor de 40, un profesor malagueño. Ambos están haciendo el camino por un problema de fe. El joven no cree en la vida porque se ha quedado viudo, murió su mujer muy joven y ya no cree en nada. Y el monje tiene un problema de fe y no deja de creer en Dios y dice que necesita tiempo para reflexionar y se va a hacer el Camino de Santiago.
ambos coinciden y unos, por ayudarse unos a otros, empiezan a contar sus historias. Y ahí es donde aparece cada uno de los seteros, a quien se le asigna una historia de España, pero a su vez esa historia de España está ligada a una historia de pasiones, como digo, del ser humano. Por ejemplo, el Cid Campeador aparece con una señora que es una curandera, una partera de los tiempos del Cid, en donde esta señora, el analfabetismo de la época, acaba con su vida, por entender que estaba poseída por el diablo. Todo esto está unido a la propia historia. O, por ejemplo, en la de Malaspina que contaba antes, pues la historia es de un aventurero que se enrola en la expedición y es una historia como la de Robinson Crusoe, por ejemplo, ¿no? O en la Catedral de Granada o en la Conquista de Granada, son dos distintas. En una hay un problema de envidias de un arquitecto que estaba construyendo la catedral, un arquitecto italiano con uno español, y se desarrolla una pasión ahí que acaba con la vida de este hombre. Y en la otra que digo es un tema de amor, cuando realmente la Conquista de Granada aparece un musulmán que se enamora de una cristiana. O sea, todo esto... Es muy ameno por lo que me estás contando. Muy ameno. Son 16 historias, claro, cada cual de distintos enfoques, ¿verdad? Y además para poder entretenerse y leerlo con tranquilidad, ¿no? Sí, hay que leerlo, pues son casi 390 páginas. páginas. Sí, es cierto, es un buen tocho, es un buen tocho el libro. Sí. El libro está distribuido por todas partes, se encuentra en Amazon, se encuentra en la Casa del Libro, en las librerías principales, se puede pedir a la editorial, o sea... Sí, al Pigmalión, que es tu editorial, y además entiendo que, como tú has dicho, se puede comprar en cualquier sitio. Sí, cualquier parte que ponga Los Seteros, historias de un monje trapense, el libro aparecerá, o ponga mi nombre, aparecerá también. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo, Eso es José una Luis? pregunta interesante siempre. Esto, que son 390 páginas prácticamente, pues empecé... pues yo diría que en el 2019, y son 3 años y medio de trabajo. O sea ¿Y la opinión de los seteros cuál es? Bueno, es buena, muy buena, es buenísima, ¿no? ¿No te han dicho esto? No, esto sí. No, que va, a todos les ha gustado mucho, sí. Algunos han dicho, bueno, ¿y a mí por qué me has puesto esta historia en vez de ponerme otra? Que bueno, pues eso ha sido decisión del autor. Sí, pero es verdad que se necesita también mucha imaginación para poder encuadrar cada historia con cada uno de los componentes. Sí, porque hay investigación en la parte de la historia de España que es fideligna, o sea, todo lo que ahí se habla es real, pasó. Y luego está la historia de ficción que yo me he inventado. Tengo que decir que me siento cómodo en esas historias de ficción. A mí me gusta la creatividad, me gusta inventar. Bueno, eso es básico en un escritor, sobre todo si es de tu experiencia y tu categoría, ¿no? Porque la imaginación, un escritor sin imaginación, ¿dónde va? Bueno, realmente no tiene mucho recorrido. Por eso. Bueno, pues vamos a recomendar entonces a los oyentes y televidentes que compren este libro. Lo pueden adquirir a través de Amazon o directamente, como tú decías, a Pigmalión. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que leer este libro? Convéncenos, mira, tengo esta cámara y diles por qué. A ver, es un libro, como he dicho, bastante interesante, que no va a dejar a nadie indiferente. Porque aquellos a quienes les gusta la historia, pues van a encontrar ahí una serie de temas que se han desarrollado poco, pero que están explicados de manera que se van a entender muy bien. Por otro lado, esa historia que alguna vez puede parecer más árida, una historia leída por ejemplo, del Amazonas, pues puede parecer más árida cuando se conquistó el Amazonas, pero cuando se lee con el cocinero del barco que tenía un problema, tenía un toque, tenía miedo al agua y todas estas cosas, pues entonces sí que realmente se hace muy ameno, se hace muy entretenido. Luego he dicho 390 páginas, pero hay que distribuirlas en 15 historias, que son 15 historias alrededor de, pues eso, de 18 o 20 páginas cada una. Es decir, el libro realmente merece la pena leerse porque, como digo, no deja indiferente. Es un libro ameno, un libro... Eso es lo que me dicen a mí los que lo han leído ya. Cuéntame lo que te ha dicho Miguel Ángel Calama. Bueno, Miguel Ángel Calama, como es un buen amigo y un gran lector,
Pues siempre me ha comentado que era muy interesante poner en marcha una idea de la amistad en el conjunto del grupo en el que estamos. Y luego cuando leyó el libro me dijo, hombre, aquí hay que pensar mucho, hay que investigar mucho y hay que imaginar mucho. Y, en fin, como ya te conozco hace tiempo, pues... No, sabía que ibas a ser capaz de hacerlo, sin duda alguna. Sí, sin duda. Sí, o sea que yo le agradezco a todos los que lo hayan leído y agradezco también a aquellos que lo compren para leerlo, que me escriban, que me cuenten lo que sienten cuando lean todo esto. Hay gente que me ha llamado y que me ha escrito. Me pone un WhatsApp porque ahí... Bueno, eso es mucho de agradecer, ¿verdad? Sí. Que el lector sí. te dé su opinión, eso es muy importante, ¿no? Ese feedback viene bien porque sí. uno sabe que le están leyendo y había... En mi opinión, cualquier libro que se escriba, aunque solo sea un par de personas los que lo lean, ya uno se siente satisfecho. No, pero en tu caso son miles pero digo, si hay dos que se han entretenido en leerlo, ya uno se siente satisfecho. Bueno, esa es la mayor satisfacción de todo creador, ¿no? Que su obra la vean, la perciban, la lean. Así es. O la visualicen. Muy Así bien, es. pues don José Luis Marín Aranda, sabes que esta es tu casa. Te deseamos, como siempre, verte así de joven y de guapo y de maravilloso, y que sigas escribiendo. Muchas gracias. Y pintando. Ahora estoy metido en un par de temas muy, muy bonitos también. Bueno, pues ya sabes que cuando los tengas te vienes por aquí. Sí. Tengo un libro que estoy haciendo con otra persona, con una escritora americana. Y es un libro muy curioso porque es un libro también de aventura, de amores, de violencias, de thriller, como hoy se dice. Pero yo estoy escribiendo la voz femenina y la señora está escribiendo la voz masculina. Ah, muy bien. Con lo cual estamos dando ahí un matiz muy curioso. Pues que salga prontito, estamos deseando poder leerlo y que la vida te sea como tú te mereces. Propicia siempre. Muchas gracias para todos. Cuídate mucho. Adiós.